amados hermanos, ocurrió la caída del hombre. Eso fue un suceso muy importante que cambió la historia de la humanidad, porque a través de la caída del hombre, el pecado entró al mundo. Y todos sabemos lo que ocurrió. El Señor sacó del huerto del Edén a Adán y Eva por haber faltado al mandamiento que Dios les había demandado. Ahí ocurrió la caída del hombre por su desobediencia y esto dio paso al pecado. Y el segundo huerto, ¿alguien lo sabe? ¿Alguien sabe? A ver, ¿quién me puede ayudar? ¿Cuál es el segundo huerto? El huerto del Getsemaní. Ahí Jesús tuvo una lucha interna difícil para preparar su corazón para lo que se venía. Mire qué diferencias en estos dos huertos. En el primer huerto el hombre tuvo la gran dicha de poder disfrutar de todo lo que había en aquel huerto. Ahora Jesús, un hombre sin pecado, sin manchas, sin faltas, y fue al Getsemaní, donde él acostumbraba siempre ir a orar o reunirse con sus discípulos, en la cual él preparó su corazón para tomar su lugar y tomar mi lugar. Entonces los dos huertos en la cual ocurrieron hechos muy importantes que cambiaron, por decirlo, la forma de vida de la humanidad. En el primer huerto, lamentablemente, Adán y Eva pecaron y por lo tanto el pecado entró al mundo y ellos fueron desechados de aquel huerto donde tenían prácticamente todo a su disposición. Ahora en el segundo huerto se preparaba nuestro Señor Jesucristo para morir en la cruz del Calvario y poder así traer la redención de la humanidad. ¿Cuántos están conmigo hasta ahora? Amén. Como primer punto vamos a ver el huerto del Edén. Si me puede poner ahí, el hermanito, la imagen que traemos esta noche. El huerto, los dos huertos. Ahí podemos ver en la imagen los dos huertos. No sé si se alcanza a ver bien ahí. Por un lado vemos a un hombre y a una mujer. Son los que estuvieron en el primer huerto, que es el Edén. Ahora vemos en la imagen qué diferencia hay entre el hombre y la mujer y en la imagen que representa a Jesucristo. Por ejemplo, vemos a Jesucristo. Él estaba postrado, él estaba preparando su corazón, porque la Biblia relata y dice que él llegó hasta la agonía en medio de su oración. Mas sin embargo al hombre se le permitió, amados hermanos, disfrutar del primer huerto. Al hombre se le dio, hermano, que ellos disfrutaran, pero en la imagen vemos que con esa actitud que ellos tomaron, a la mujer darle el fruto prohibido a Adán, ahí fue donde ellos cayeron en pecado. Y por lo tanto los dos huertos que cambiaron para siempre la historia de la humanidad. El huerto del Edén, vemos en las primeras páginas de la Biblia la aparición del primero de los huertos que hoy queremos compartir con usted. Este huerto, hermano, es importante porque aquí fue donde Dios puso al primer hombre para vivir. Si leemos todos estos versículos podemos comprender cómo era ese huerto. Usted ya se imagina cómo era ese huerto, ya lo acabamos de leer. Habían frutos, habían, a ver, ayúdeme pues, ¿qué había en el huerto? Habían ríos, había un montón de cosas maravillosas. La Biblia relata que ese huerto era alimentado por un río grande que se partía en 4 brazos. Imagínense lo especial que Dios fue con el hombre. El huerto del Edén estaba ubicado al oriente y fue ahí donde Dios puso al hombre para vivir. Mire, hermanos, Dios diseñó todo para que el hombre disfrutara de la creación de Dios. Y en el huerto del Edén quiero compartirle algunos puntos. El primero que debemos de aprender y de entender es que el huerto del Edén, o sea, el jardín que Dios preparó para que el hombre lo habitase, estaba en él. Lo acabamos de leer. Estaba en el oriente.
y fue donde Dios puso al hombre para vivir, para que lo disfrutara, para que el hombre se deleitara. Lo leímos en Génesis, dice, y Jehová Dios plantó un huerto del Edén al oriente y puso ahí al hombre que él había diseñado. ¿Quién fue el que diseñó al hombre? ¿Quiénes creen en el dicho que dicen que el hombre viene del mono? ¿Han escuchado eso o no? Muchos dicen que el hombre vino del mono, que vino de no sé dónde, pero la Biblia es clara y dice que Dios formó al hombre a su imagen y a su... Entonces lo que Dios primero hizo, preparó el huerto, preparó el jardín, preparó ese lugar y luego puso al hombre. Imagínense, ¿se da cuenta lo detallista que Dios fue al principio con nosotros? ¿Y cuántos creen que Dios sigue siendo maravilloso todavía? Entonces, el segundo punto que le quiero compartir, entendemos entonces que el huerto que Dios había hecho estaba el huerto era un verdadero paraíso, hermanos. ¿Cuántos tienen, bueno, en nuestros países le decimos terrenos, ¿verdad? Donde se siembra. ¿Cuántos tienen terrenos en nuestros países? Algunos dan buenos frutos. Yo he escuchado algunos que dicen, mire, yo tengo un terreno y tengo unos árboles de manzana, pero dan unas manzanas o duraznos. Entonces, cuando uno llega a esos lugares, lo ve precioso. Ahora, imagínese cómo era el huerto del Edén. Era un paraíso vegetal que le proveía al hombre, hermanos, no solo un lugar agradable para vivir, sino también le proveía el alimento necesario. Como decimos al buen Chapín, ¿qué le hacía falta a esos patojos? Dígame, ¿qué les hacía falta? Y a ellos se les dio el gran privilegio de buscarle nombre a los animalitos. Entonces yo me pregunto, ¿qué le hacía falta a Adán y Eva? Si tenían todo para poder vivir. La Biblia dice, y Jehová Dios hizo, dice, nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Si ellos tenían todo a su alrededor para disfrutar, ¿por qué fueron a caer en lo que Dios les había prohibido? ¿Cuántos rechazamos la tentación en el nombre de Jesús? Tercer punto, este huerto, y le estoy hablando de los puntos acerca del jardín del Edén. El huerto era regado con abundante agua, ya que estaba rodeado por 4 ríos, además de elementos y piedras preciosas. Ahora una vez más le digo, imagínese cómo estaba aquel huerto. Cuando usted tiene un jardín y usted es de aquellos que le gusta echar bastante agua, tiene que regar las flores para que crezcan y florezcan y sea un jardín precioso, usted lo va a tener de esa manera porque usted le está echando agua y el agua los alimenta, crecen saludables. Entonces este huerto, Dios lo formó, hermanos, de una manera tan perfecta solamente para que el hombre se deleitara en ese lugar. La Biblia dice, y salía del Edén un río para regar el huerto y de ahí se repartía en 4 brazos. Y ahí ya leímos los nombres de cada río. El punto número 4, la responsabilidad del hombre. ¿Qué cree usted que era la responsabilidad del hombre en el huerto del Edén? Número 1, hay 2 cosas que nosotros tenemos que hacer con lo que Dios nos ha regalado: cuidarlo y trabajarlo también. Trabajarlo y cuidarlo. Entonces el Señor les había permitido a estos 2, a los primeros hombres de la tierra, poder habitar en ese lugar, y su responsabilidad de ellos consistía en trabajarlo y cuidarlo. La Biblia dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén
para que lo labrara y lo guardara. Y le pregunto yo a usted, si Dios le da la oportunidad de ir a vivir en un huerto como la del Edén, ¿qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer usted? Pero le dice, pero mira, de este árbol no toques ningún fruto. Estoy seguro de que usted va a ir a agarrar de lo mejor, pero siempre va a echarle la vista a ese árbol. Y la curiosidad, ¿por qué Dios me dijo esto? ¿Por qué? Y sabe que cuando nosotros caemos en esos pensamientos, el enemigo se aprovecha y se mete tal como se metió en los primeros hombres que Dios formó. 5. El único mandamiento que ellos tenían que obedecer, ¿cuál era? No comerás del fruto del árbol del bien y del mal. El Señor claramente se los dijo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Y el Señor les dijo las consecuencias. El Señor les habló de la consecuencia que ellos iban a tener y les dijo, porque el día en que comieres, ciertamente morirás. Lamentablemente, amados hermanos, el hombre desobedeció este único mandamiento. Lo desobedeció. Le dijeron, mira, podés disfrutar de todo lo que tenés. Podés disfrutar de todo lo que yo hice, creé, formé. El Señor dice que hizo nacer de la tierra los árboles de los mejores frutos. Pero le dijo, pero de este árbol, por favor, quizá, no lo toques. Y lamentablemente todos conocemos la historia de lo que ocurrió en el huerto del Edén. Génesis capítulo 3, versículo 1 y 7 dice, pero la serpiente era astuta, y está hablando del diablo, que Dios lo reprenda, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho. Mire, la tentación, hermano. La tentación, y viene la serpiente y le dice, con que Dios ha dicho, no comerás de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y mire, hermano, cómo la mujer se dejó engañar. Pero hoy creemos que hay mujeres muy inteligentes que no se dejan engañar. Dice la mujer, ¿dónde me quedé? Entonces dice, le dijo, no moriréis, nuestros ojos serán abiertos, seréis como Dios, sabiendo el bien y del mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Mire, qué terrible caída del hombre por no obedecer un me tenta el corazón, mis deseos. Pero hay un dicho que dice, todo lo que brilla no es oro. O diría algo también, es demasiado bueno. Hermanos, cuando Dios nos ha dicho algo, aferrémonos a lo que Dios nos ha mandado a hacer. Este huerto es trascendental en la vida de los humanos, no solo porque ahí Dios puso al hombre para vivir, sino que porque fue dado
sino que fue donde este hombre pecó y así el pecado entró a la vida de los hombres. De esta forma el pecado entró a la vida del hombre y este quedó bajo el yugo del pecado y totalmente apartado y alejado de Dios. Por la desobediencia del hombre, por haber comido del fruto prohibido, se alejó prácticamente por su propia decisión. Se apartó de Dios. Y usted sabe todo el resto de la historia. El Señor los desechó literalmente del huerto del Edén. Ustedes saben de que lo que Dios había formado con tanto amor para que el hombre lo disfrutara, por causa del pecado del hombre, ¿qué fue lo que hizo Dios con la tierra? Lo vimos la semana pasada. Dios lo maldijo. Maldita será la tierra, dijo. Ahora tendrás que. Imagínense si el Adán en el huerto del Edén lo único que tenía que hacer era quizás estirar la mano, bajar una manzana, comerse un mango, la sandía, papaya y todo lo que podría hubiera en ese huerto. Ahora, para él disfrutarse una fruta, tenía que trabajar con el sudor de su frente. Hermanos, ¿por qué las mamaditas sufren cuando dan a luz? Que Dios bendiga a Eva. Porque acuérdense que el Señor dijo que ahora dice, aumentaré, le dijo a la mujer, tus dolores de parto. A causa. Por ejemplo, esto, mire, les voy a hacer una pregunta. Los varones, yo sé que el trabajo de las mujeres también es arduo, pero los varones que trabajan en la construcción, ¿es fácil? ¿No sudan nada? ¿O los que tenemos otro tipo de trabajo no cuesta? Para empezar tenemos que cumplir un horario y eso ya cuesta. Quizás está cansado, tiene que levantarse, sonó la alarma y con los zapatos al revés, pero hay que ir a trabajar. La mujer, dígame si no es verdad, hermanas, ¿cuesta dar a luz? El embarazo, los 9 meses. Hermana Julia que recién salió de eso. Cuesta. Pero ¿por causa de qué los hombres tenemos que trabajar duro? ¿Por qué las mujeres tienen que pasar eso? A causa de la desobediencia de los primeros hombres. Pero como Dios es tan bueno y tan maravilloso, vio que nosotros, dice que ya estábamos alejados de Dios. La misma Biblia dice que usted y yo ya estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces ahora vamos a hablar de aquel huerto del Getsemaní que lo sufrió un solo hombre, pero la cual trajo la redención de toda la humanidad. Y le estoy hablando del huerto del Getsemaní. Marcos capítulo 14, versículo 32 al 42. ¿Cuántos estamos entendiendo esta noche? Gloria a Jesús. Dice la palabra del Señor en el libro de Marcos capítulo 14, verso 32 al 42. Dice, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo... Y tomó consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan y comenzó, mire, veamos la gran diferencia entre los dos huertos. En la de Adán y Eva era de disfrutar, de deleitarse y de gozarse y de todo lo que ellos tenían. Ahora veamos a Jesús en el huerto del Getsemaní. Dice que empezó a entristecerse y a angustiarse y les dijo, mi alma está muy triste. ¿Cuántos en algún momento han tenido una tristeza? Que usted dice, tengo un gran dolor dentro de mí, pero se toca aquí, se toca acá y no sabe dónde viene ese dolor. Es un dolor interno. El Señor Jesús pasó. Por eso, hermanitos, quiero hacer un paréntesis en eso. Cuando usted se sienta angustiado y no sabe qué hacer y usted dice, mi esposo no me entiende, mi esposa no me entiende, mis hijos, mi hermano, mi vecino no me entiende. Hay alguien que sí lo entiende y su nombre es Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque Él, hermanos, entiende y comprende nuestras aflicciones.
Ahí lo vemos, dice la Biblia que empezó a entristecerse y a angustiarse y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Mire, qué tan tremendo fue la situación que Jesús pasó en el huerto. Ahora estamos viendo las dos grandes diferencias de los huertos. El del Edén era todo deleite, todo disfrute, todo bonito, todo lindo. Pero en el huerto del Getsemaní Jesús estaba prácticamente agonizando por dentro, en la cual él expresa y dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Pero él no se quedó ahí, le dijo a sus discípulos, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora, y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo, Pedro, Simón, duermes, no has podido velar una hora, velad y orad para que no entréis en lo que cayeron los primeros hombres en la tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto. ¿Cuántos le dicen esta noche a la carne? Carnita, sujétate. Sujétate, porque la Biblia dice que el espíritu está sediento, pero nuestra carne es débil. Luego dice, otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabía qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad, basta la hora, ha venido, he aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores, levantaos, vamos, he aquí se acerca Judas. ¿Quién fue el que entregó a Jesús? Vemos lo que aconteció en el huerto del Getsemaní. ¿Alguien pudo captar qué fue lo que pasó en el huerto del Getsemaní? A ver, alguien que pudo comprender qué es lo que pasó en el huerto del Getsemaní. ¿Alguien? ¿Cómo? Jesús estuvo orando en el huerto y ahí vino la respuesta del Padre, en la cual Jesús dijo, si es posible. Mire, hermano, la oración que Jesús hizo. ¿Y cuál es la oración de nosotros? Señor, por favor, aparta este problema, aparta esta enfermedad. Jesús dijo, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiera, sino que se haga lo que tú quieras. Entonces podemos ver lo que ocurrió en el Getsemaní, que se hizo la voluntad del Padre, que Jesús fuese entregado para crucificarle y matarle, para que usted hoy y yo podamos tener esa libertad de vivir en Cristo Jesús. Yo no sé cuántos valoran ese sacrificio, pero yo digo gracias, Padre, porque a pesar de todos mis errores, tú entregaste tu vida por mis pecados. Aquí tenemos el otro huerto importante de la Biblia, el huerto del Getsemaní. El Getsemaní, hermanos, era un huerto que estaba en el monte de los Olivos, cerca de Jerusalén, donde Jesús iba a orar, donde Jesús se reunía con frecuencia con sus discípulos, y fue en este huerto donde se dio otro acontecimiento que cambiaría la historia de la humanidad. En ese huerto ocurrió algo trascendental, algo tan importante, y fue que ahí, hermanos, en ese lugar donde se decidió el destino de la humanidad. ¿Usted se imagina si por ejemplo, aunque creemos que ya Dios todo lo tiene diseñado, ni un hombre puede cambiar absolutamente nada, pero usted se imagina que ahí el Padre hubiera dicho, Jesús, ¿sabes qué? Deja toda esa humanidad que se salven solo ellos. ¿Qué sería de nosotros hoy en día? Pero sin embargo ahí Jesús humildemente, con ese dolor en el corazón, en el alma, triste, angustiado, le dijo al Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. En ese Getsemaní, en ese huerto, se destinó, hermanos, el futuro de la humanidad. Y yo no sé cuántos le podemos dar gracias a Dios por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Porque la decisión que se tomó en aquel lugar fue que Jesús tenía que ir a la cruz del Calvario.
por causa de nuestros pecados. Quizás esta expresión no es muy buena, decir tenía que ir a la cruz, porque Él no hizo nada. Él simplemente tomó nuestro lugar, porque Él sabía que nosotros no éramos capaces de pagar por nuestros errores. Entonces en ese lugar ocurrió algo que hoy creo que la humanidad debe de darle gracias siempre a Dios por lo que Él hizo por nosotros. Amén. Entonces, al final de sus días de ministerio vemos cómo el Señor se encuentra angustiado en gran manera y le pedía a Dios que si era posible que no permitiera atravesar por ese terrible martirio. ¿Cuántos han leído acerca de todo el camino que tuvo que atravesar Jesús para llegar a la cruz del Calvario? Insultos, azotes, látigos, la gente lo escupía, lo abofetaba, lo empujaba. ¿Recuerdan la corona de espinos? Todo lo que nuestro Señor Jesús tuvo que atravesar. Hermanos, con todo respeto les digo, y creo que me hablo más que todo a mí. ¿Cuántas veces nos quejamos nosotros de lo que pasamos en el ministerio? ¿Cuántas veces quizás nosotros nos quejamos de lo que vivimos dentro del ministerio? ¿Cómo terminó Jesús su ministerio? Cómo Jesús en una agonía, en un momento, hermano, de martirio, pero al final estuvo dispuesto a sacrificarse en obediencia a su Padre, todo con el fin que se consumara el plan de salvación. Ya Dios tenía un plan, pero Jesús tenía que ser la ofrenda, el sacrificio para la redención de la humanidad, en la cual por culpa de Adán y Eva el pecado entró al mundo. Por lo tanto el hombre se separó totalmente de Dios. Entonces Jesús, en obediencia a la voluntad del Padre, Él llegó hasta la cruz del Calvario para que se pudiera llegar al plan de salvación. ¿En quién hoy tenemos vida? En Cristo Jesús. Los dos acontecimientos en dos diferentes huertos. En el primero, ¿cuál era? ¿Qué había en el primer huerto? Todo era lindo, todo era placentero, todo era para disfrutarlo, y solo había que cumplir un solo mandamiento, en la cual lamentablemente el hombre cayó. Todos conocemos todo lo que pasó, pero ahora vino Cristo Jesús, y en un huerto diferente, en un huerto donde Jesús estaba, hermanos, triste, estaba angustiado, pero sin embargo cuando Él recibió la respuesta del Padre, que era hacer la voluntad de Él, que era ir a la cruz del Calvario. El gran contraste entre estos dos ambos, vamos a ir cerrando. De esta forma tenemos dos huertos importantes en la Biblia. El primero, ¿cuál era? Un paraíso, el Edén. El segundo, un huerto en medio de donde estaba. Se lo dije hace ratos. No, en medio de donde el huerto se llamaba Getsemaní, pero el huerto se encontraba en el monte de los olivos en Jerusalén. En el primero Adán tenía que obedecer un solo mandamiento. ¿Cuál era? No comer del árbol del bien y del mal. Adán tenía que obedecer un solo mandamiento en medio de un paraíso, hermanos, maravilloso. Yo creo que, bueno, digo, si me pusiera en un lugar donde no me falta nada, creo que no sería tan difícil quizá obedecer, ¿verdad? Pero como le digo, la tentación, hermano, siempre se va a presentar mejor que todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Por eso le digo con todo mi corazón, hermanos, digámosle como dice el Señor en la oración que le enseñó a sus discípulos: no nos dejes caer en la tentación. Amén. Bueno, entonces Adán y Eva solamente tenían que cumplir un solo mandamiento en ese paraíso, en ese huerto maravilloso. En el segundo, miren cómo todo es diferente. En el segundo huerto, Jesús venía de cumplir toda la ley. Imagínense, Jesús venía de cumplir toda la ley sin infringir un solo mandamiento. Y ahora estaba ahí en el Getsemaní. En el primero, Adán recibió la tentación pudiendo elegir no ceder a la tentación,
porque otros frutos existían alrededor de él. En el segundo, Jesús se sometió a una gran angustia, queriendo no beber de esa copa. Jesús dijo: si es posible, pasa de mí esta copa. Imagínense qué tremenda diferencia había. Entonces, pero por obediencia se sujetó a la voluntad de su Padre. En el primero, Adán desobedeció y así el pecado entró a la vida de las personas. Y en el segundo, y este es lo que bendice mi vida de esta enseñanza, en el segundo, hermanos, huerto, Jesús fue obediente hasta la muerte, y por ello hoy tenemos vida eterna en Cristo Jesús. En el primer huerto, el pecado entró a la humanidad, y en el segundo huerto, por la obediencia de Jesucristo al Padre, hoy podemos tener vida eterna en Cristo Jesús. Por eso les digo, hermanos, es tan importante comprender y entender todo lo que ha sucedido, todo lo que ha pasado, porque de esa manera, solamente así, vamos a empezar a tener temor de Dios. Y tener temor a Dios no es miedo, hermano. Temor es respeto. En otra enseñanza voy a hablarles acerca del temor y el amor a Dios. Y eso es lindo, bendice mucho nuestra vida. Vamos a ir cerrando. Romanos capítulo 5, versículo 17 al 19. Voy a pedirle a mi hermano Ezequiel que pueda pasar, por favor. Y así vamos a ir terminando. Lo que quiero dejar en su corazón es que podamos ver y comprender los sucesos tan importantes que han ocurrido en la humanidad, y donde vemos que Jesús viene siempre al rescate de la humanidad. Sabemos que al principio el pecado entró por un hombre, pero la salvación vino también por otro hombre llamado Jesucristo. Vemos en el huerto del Edén, primer huerto, donde el hombre solamente tenía que cumplir un solo mandamiento, en la cual falló, se apartó de Dios. Pero también vemos cómo en el segundo huerto Jesús, a base de su agonía, su sufrimiento, de lo que Él pasó, de lo que Él vivió, y por sujetarse a la voluntad del Padre, hoy tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Por ello el apóstol Pedro resalta la enorme diferencia entre Adán y Cristo. Escuche bien, Pablo dice y habla y resalta a Jesucristo. Dice Romanos capítulo 5, 17, 19: pues si por la transgresión de un solo reinó la muerte, dice, mucho más reinará en vida por un solo, Jesucristo. Le leo una vez más: por si la transgresión de uno solo, escuche bien, reinó la muerte, mucho más reinará, ahí resalta Jesucristo, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Los que le reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, ahí resalta una vez más a Jesucristo. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. ¿Cuántos levantan su manita y escuchen esta palabra? Dice que por la desobediencia de un hombre todos nos llamaron pecadores. Pero escuche cómo el apóstol Pablo resalta a Jesucristo y dice: así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Justos. En la Biblia existen dos huertos que podemos considerar muy importantes. El primero lo hemos visto, el huerto del Edén, donde el primer hombre tuvo la oportunidad, hermanos, de
disfrutar de una vida plena en comunión con Dios. Mire, qué tan bendición grande le dieron de poder tener una comunión estrecha, directa con Dios, y con la condición de obedecer un solo mandamiento. Pero ya sabemos que este hombre falló, y como consecuencia el pecado entró a la vida de los hombres, y este reinó para muerte. Concluyo con esto. Luego tenemos el huerto del Getsemaní. Quiere ponerse de pie y poder terminar con esta conclusión. Luego tenemos el huerto del Getsemaní, donde un hombre llamado Jesús, después de cumplir toda la ley y todo lo que los profetas enseñaron, se presentó para enfrentar su destino. Y aunque no quería tomar de esa copa, porque lo leímos, él dijo: si es posible, aparta de mí esta copa. Pero Jesús se sometió en obediencia para morir en la cruz del Calvario, y por este sacrificio trajo vida, y vida en abundancia para todos aquellos que en Él creen. ¿Cuánto le podemos decir a Jesús gracias por lo que hiciste? Gracias porque a pesar de nuestras faltas y de nuestros errores, tú siempre estás ahí para rescatarnos. Gracias te damos, Espíritu Santo. Si hoy comprendo lo que Jesús pasó en el Getsemaní, si yo hoy pude ver lo que Él tuvo que soportar, para darme vida, para darme salud, para darme paz, para darme tranquilidad. Hermanos amados, el Señor ya no nos está dando un huerto físico. Escuche bien, por favor. El Señor ya no nos está dando un huerto físico donde hay frutas, donde hay árboles, donde podamos disfrutar físicamente. El Señor nos ha dado lo mejor de lo mejor. Nos ha dado a su Hijo Jesucristo. Nos ha dado también lo más poderoso de Él, a su Espíritu Santo, para que hoy podamos deleitarnos en su presencia, podamos disfrutar de todas sus bendiciones. Yo sé que muchas veces el camino de la vida es difícil. Yo sé que muchas veces quizá hay circunstancias en la vida que nos agobian. Yo sé que muchas veces vienen situaciones en la vida en la cual quizá pensamos y decimos: ¿qué voy a hacer? ¿Cómo sigo adelante? Jesús vino y nos vino a dar vida, y vida en abundancia. Disfrute de lo que Dios le ha dado. Quizá me pueda decir: pastor, pero la verdad es que me hace falta algo. Quizá le hace falta, hermano, quizá hoy está pasando por quebrantos de salud, quizá está pasando por algún problema financiero, quizá problemas en un trabajo. Yo no sé cuál sea la dificultad, pero créame, así como Jesús también tuvo esa agonía en el huerto del Getsemaní, Él nos comprende, porque somos seres humanos, pasamos por diversas pruebas, dificultades, pero el Señor nos ha dicho en su palabra: confía en mí, porque yo he vencido al mundo. Jesús fue obediente hasta la muerte. Él nos trajo con ese sacrificio vida, y vida en abundancia. Cuando yo le pido que levante sus manitas, hermano, al cielo, es porque cuando yo levanto mis manos al cielo, le estoy diciendo al Señor en un acto de fe: aquí estoy, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, aquí está mi familia. Te agradezco por lo que hiciste por mí. Te
agradezco por lo que has hecho por mí. Te agradezco, te agradezco.